creerse culpable y a no contestar o toda o cualquiera de las preguntas que le hagan. Muy bien, Ministerio Fiscal. Hola, venia, excelentísimo señor. Buenas tardes, señora Barrufet. Buenas tardes. ¿Desde cuándo es usted parlamentaria? Yo entro en el Parlamento en el año 2010. O sea, la legislatura anterior a la actual. De hecho, son dos medias legislaturas porque no llegaron a durar los 4 años ni una ni otra. ¿Era miembro de la mesa en la primera de las legislaturas? No, únicamente estos 2 últimos años, sí. ¿Ostentaba qué cargo en la mesa? Secretaria cuarta. Secretaria cuarta. Bien, ¿tiene usted intención de presentarse a las siguientes elecciones? Mire, señor letrado, que en estos momentos comprenderá que ni me lo he planteado, ni he hecho ninguna reflexión. En principio no, y veremos. En principio yo estoy centrada en lo que estamos haciendo en este momento y no me he planteado No lo sabe. No lo sé. Con arreglo a las funciones de la mesa, entre las que estaban calificar los escritos y documentos parlamentarios y admitirlos o no a trámite, usted votó una serie de consideraciones o de propuestas o resoluciones o proposiciones de ley en la mesa. A su juicio, ¿estaba usted facultada para inadmitir las propuestas que fueran severamente contrarias a la Constitución? Yo entiendo que, evidentemente, porque yo soy profesora de secundaria, no tengo conocimientos jurídicos, pero también entiendo que por la tradición en un parlamento autonómico no se requiere que haya estos conocimientos. Seguramente que en algún momento tener estos conocimientos me hubiese ayudado. ¿Le hicieron a usted algún tipo de advertencia en algún momento los servicios jurídicos de la Cámara al no tener usted conocimientos, o a toda la mesa? Los servicios jurídicos tienen 2 etapas. En un principio estaban apoyando todas las iniciativas que se admitían en la mesa y hasta ellos hacían todos los recursos que se pedían desde el Tribunal Constitucional. Llega un momento en que empiezan a hacer algunas advertencias, pero no dejan de ser en principio solo advertencias condicionales. Bueno, eran unas advertencias, algunas por escrito, ¿no? Algunas por escrito. Y las advertencias era de no admitir a trámite determinadas proposiciones, luego veremos cuáles. Sí, de aconsejar. No y usted, en su condición de profesora y no jurista, sin embargo, desoyó esas advertencias. Yo entiendo que en algún momento puedo representarme en que he tenido dudas. ¿Y esas advertencias venían del letrado mayor de la Cámara y del secretario general? Normalmente sí, aunque el que se expresa en una mesa es siempre el secretario general. ¿Ha visto si en alguna ocasión en el año 2009 y 2010 la mesa inadmitió a trámite determinadas propuestas sobre convocatoria de un referéndum? 2009 y 2010. Sí. No estaba ni en el Parlamento yo. En el 2010 me ha dicho que sí. Sí, bueno, entré en la legislatura del 2010. Sí. No sé si la mesa admitió o no. En concreto, una proposición de ley del diputado López Tena y otros que se inadmitió el 13 de julio del 2010. Yo he oído hablar en algún momento, pero no lo sé. ¿No he oído hablar de eso? He oído hablar de que se había presentado, pero no sabía ni que no se hubiera inadmitido. No estaba evidentemente. Del Tribunal Constitucional que les iban advirtiendo. Sí. Sí. Recuerda que decía, las mesas de las cámaras, uno de los autos, están facultadas para inadmitir a trámite las proposiciones palmarias y evidentes contrarias a la Constitución, sin que eso suponga infracción alguna del derecho fundamental de los parlamentarios autores de la propuesta. Sí, y le quiero volver a comentar que en algún momento yo puedo haber llegado a tener dudas, puedo representarme en algún tipo de desobediencia, seguramente ha podido pasar, pero el acuerdo de la mesa en la que yo me dejaba aconsejar por otros miembros que sí son juristas, otros miembros que tienen experiencia en la mesa, valoramos la posibilidad, delante de la duda de poder estar en desobediencia, de favorecer el debate de mis compañeros diputados y de su iniciativa parlamentaria. Las más controvertidas de estas decisiones votaron luz pel sí, en concreto los 4 de la mesa juntos. Sí. ¿Eran los que le marcaban a usted el voto?
Cuando ha dicho me dejaba asesorar de otros, ¿eran estos? Me dejaba asesorar, yo no he querido decir que me mandaban el voto. No. Digo que si votaba con ellos en ese sentido. Votábamos juntos, sí, pero valorando que repito, en la duda de que pudiéramos desobedecer, y lo estoy diciendo en este momento, he visto todo el proceso también, la opción fue facilitar el debate. Realmente es así. ¿Estrategia soberanista concertada para lograr la independencia? Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento. Es más, si yo hubiera tenido conocimiento, le aseguro que no participo en ello. Esa estrategia no estaba formada por la CUP, Junts pel Sí y asociaciones culturales para lograr Rotundamente creo que no. ¿Conducir un proceso? No. No. Era entonces el proceso. El proceso era una ruta que habíamos marcado dentro de un programa electoral que se había respetado, que nadie había coartado en ningún momento, ni se había recortado, ni se había modificado, y en el que había unas pretensiones políticas, siempre con acuerdo, siempre con el máximo respeto y para todo el mundo en el que participara, evidentemente, como en todos los programas electorales, todos me merecen el mismo respeto. ¿Participó, tiene usted alguna responsabilidad en ANC, Omnium, en la AMI? No he participado nunca ni soy miembro de ninguna de estas asociaciones. ¿Conoció usted el documento hoja de ruta de la ANC? No tengo conocimiento. ¿Sabe usted si incluía manifestaciones multitudinarias para contar con el pueblo como agente político en este proceso? No he leído, pero yo no creo que fuera de esta manera. Es evidente que estas asociaciones han hecho acciones multitudinarias, siempre en son festivo, de paz, en las que yo he participado como miembro de la sociedad con mi familia, pero más allá de esto no. ¿Eran espontáneas o se generaban por...? Las del 11 de septiembre eran públicas. Creo que yo he vivido en esta sociedad catalana y todo el mundo sabía que había estas manifestaciones el 11 de septiembre durante diferentes años. ¿El gobierno? Esto ya lo desconozco. No lo sé. ¿Recuerda usted la resolución 1/11? Sí, creo. ¿Votó usted su admisión a trámite? Voté su admisión a trámite y el resultado eran unas propuestas de resolución que provenían de las elecciones del 27 de septiembre. En esa resolución hay un apartado sexto que dice no se supeditarán las decisiones, este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional. No sé si al final quedó establecida de esta forma la propuesta, porque una propuesta de resolución cuando se admite a trámite nadie sabe cómo va a terminar, porque evidentemente existe el debate de todos los grupos parlamentarios, existe todas las transacciones que se pueden realizar, todos los arreglos para que el texto sea aceptado lo más ampliamente posible. No sé si exactamente fue de esta manera. Lo que sí que puedo decirles es que todo el proceso, a mi entender, solo puede ser posible algún día en un futuro con el pacto y con el diálogo. Nunca rechazo totalmente cualquier unilateralidad. Por tanto, ¿no llama usted rechazar unilateralidad a decir que se va a estar actuando en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional? No lo comparto. No. ¿Sabe que la sentencia 259 del 2015 declaró nula esa resolución 1? ¿La sentencia? Una sentencia del Tribunal Constitucional que anula, sí. ¿Votó usted en la mesa la admisión a trámite de la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente? Esta comisión de estudio no pasó por el trámite de mesa. Se realizó una comisión porque están abiertas estas comisiones. Empezó y terminó en ella misma con una serie de conclusiones que la misma comisión votó y que luego en el trámite ya constituidos en pleno por el artículo 81.3 se pidió que fuera votada en el pleno. En aquel momento la mesa ya no es mesa, sino que está constituida en pleno, sí que está
presidiendo el Pleno y si en algún momento tiene que requerirse solo para ámbitos organizativos, pero en aquel momento ya no es mesa, no pasó por los trámites de la mesa esta comisión, ni tiene por qué hacerlo una comisión de estudio. ¿Votó usted a favor de admitir a trámite las conclusiones de esa comisión en la mesa? Es que no se admitieron a trámite en la mesa. Las votó la misma comisión y luego en un pleno, cuando ya estábamos constituidos, por tanto ya no hay decisión de mesa, se pidió por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, aludiendo al artículo 81.3 que marca el reglamento, incluyendo esta votación. Por tanto es el pleno quien la pide, no pasa por la mesa. Bien, ¿recuerda si el 4 de octubre la mesa admitió a trámite 2 propuestas de resolución? Sí. Dentro del debate general. Se está refiriendo al debate de política general. Es un debate que se realiza siempre al inicio de cualquier ciclo parlamentario, un debate reglamentado, un debate obligatorio en el que se habla del futuro político. Aquí se presentan por parte de los diferentes grupos propuestas de resolución. Estas propuestas de resolución las admitimos en la mesa. No teníamos ningún aviso en el momento en que se admitieron estas propuestas. Y lo único que tiene que hacer la mesa en un debate de política general es valorar que sean congruentes con el debate que se ha realizado. Estas propuestas de resolución tocaban temas del debate, como la de todos los grupos parlamentarios, algunas muy similares. Se admitieron en este sentido, no teníamos ningún aviso, el aviso que teníamos era totalmente genérico y hubo unas reconsideraciones en las que tampoco teníamos ningún aviso. Después de votar las reconsideraciones, el letrado de forma oral y en condicional dijo que podría haber alguna alteración, pero nada más. ¿Sabe si la hubo en opinión del Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional dictó un auto de 14 de febrero del 2017 declarando que la actuación de la mesa permitiéndolas tal constituía un incumplimiento de su deber. Debía ser posterior, pero en el momento en que estábamos realizando esta admisión... El auto es de 14 de febrero. Esta admisión no, porque quisiera remarcar es que el debate de política general está muy limitado. Hay unas condiciones muy exactas de sus propuestas de resolución, de todo el debate en sí. Cada acción parlamentaria tiene sus características y esto mismo lo han reconocido los letrados en diferentes ocasiones. ¿Recuerda usted si el punto 16 de esa resolución decía que el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno al referéndum de autodeterminación en caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables se declarara la independencia? ¿Lo recuerda? No lo recuerdo exactamente, pero si usted lo dice, seguro que es así. ¿Y que ese auto de 14 de febrero declaró nula esa...? Sí, se declaró nula la propuesta de resolución. ¿Conoció usted la Ley 4/2017 de presupuestos cuando se propone esa ley al Parlamento de presupuestos generales? Esta es una proposición de ley, proposición que puede variar evidentemente por las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y normalmente varía sobre todo la de presupuestos. Se admitió en la mesa, como siempre, cada año es obligatorio realizar este debate y esta proposición de ley para el presupuesto anual de la Generalitat, que no del Parlamento. Bien. ¿Sabe si contenía una disposición adicional 40 que habilitaba una partida de 6.200.000 euros para el referéndum? Yo admití a trámite la proposición de ley, como creo que tenía que hacerse, porque esto sí que nunca ha sucedido, que no sea todo una proposición de ley de presupuestos y no recuerdo exactamente lo que me está diciendo. Lo digo porque es que el auto que hemos referido, 24/17, se publicó 3 días antes de que ustedes admitieran a trámite esta proposición que contenía esa disposición habilitando fondos. Sí, señoría, pero si me permite, cada acto parlamentario es distinto y en especial un proyecto de ley de presupuestos es tan complejo y tan amplio, va acompañado además de otras leyes que le secundan, que analizarlo previamente es muy complicado. ¿No le parece a usted que admitir a la votación esa disposición adicional suponía estar dando validez a un referéndum que acababa de ser declarado por la... Yo desconocía esta parte adicional que me comenta. ¿Lo desconocía usted? Sí, pero es que hablar del proyecto de ley de presupuestos, de verdad que si en algún momento yo le digo que puedo haber estado en incurrencia de alguna
de alguna cosa que no fuera admitida por el tribunal. En este caso yo creo que no, porque una proposición de ley de presupuestos es que tiene que establecerse. Es imposible que el país esté sin unos presupuestos. Por tanto, se tiene que admitir a trámite. Luego vendrán todo el trabajo de los grupos parlamentarios, que es muy consciente y se pasan muchas horas todos los parlamentarios de todos los grupos trabajando la ley de presupuestos. Pero la admisión a trámite de la mesa yo creo que teníamos que hacerla. ¿Votó usted también en la mesa la admisión a trámite de las proposiciones de ley de referéndum y de transitoriedad? Aquí vuelve a ser distinto, porque estas leyes nunca entran en el orden del día del Pleno del Parlamento. Es ya una vez constituidos en Pleno, donde, como ya he dicho antes, la mesa ya no es mesa en sus funciones, sino que forma parte del Pleno. Dos grupos parlamentarios piden la aplicación del artículo, creo que es 81.3, creo que lo digo bien, en el que piden que se incorpore unos puntos, y es entonces cuando se incorporan ya. Y esto está reglamentado. Se incorporan porque lo vota la mesa. No, no lo vota la mesa, lo vota el Pleno. La mesa, cuando está en Pleno, nunca actúa como mesa, ya no tiene atribuciones de mesa en este momento. ¿No es cierto que en esas fechas advirtieron el letrado y el secretario de la ilegalidad por escrito? De las leyes. De la admisión a trámite de esas dos proposiciones de ley. Es que no las admitimos nunca a trámite, estas proposiciones, porque se desarrollaron en por el artículo 81.3, en el que dos grupos parlamentarios pueden pedir la incorporación, la alteración del orden del día del Pleno, y reglamentariamente está regido que sea de esta forma. Dos grupos son suficientes para introducirlas en el orden del día. No pasaron trámite de mesa para ir a Pleno. ¿Sabe usted si se publicaron en el boletín oficial si la firma del secretario general? Yo desconozco esta publicación. Sé que el secretario general advirtió a los trabajadores del Parlamento que no se podía hacer, y supongo que no se hizo. Ya. Dice usted que no se votó por acuerdo de la mesa. Sin embargo, en relación con la proposición de ley de referéndum, el auto del Tribunal Constitucional 123 declaró nulos los acuerdos de la mesa. Declaró nulos, pero no pasó por mesa. Entiendo que declaró nulo la ley. Declaró nulo algo que no existía entonces, el Tribunal Constitucional. No, lo que pasa es que no había existido este trámite concreto. Yo entiendo que anuló la ley de presupuestos. No, declaró nulos los acuerdos de la mesa. Pues los acuerdos de la mesa quedaron nulos, pero es que con lo cual yo hubo acuerdos. No estuve. Tendría que anular un acto que existiera. ¿Usted no recuerda haber realizado? No pasó por mesa No. este trámite, no pasó por mesa. Recuerda que se aprobaron la ley de 19 y la ley 20, ¿no?, en el Parlamento. El artículo 4 de la ley 19 venía a establecer que si en el recuento de votos del día 1 de octubre se obtenían más votos favorables que negativos, se declararía la independencia. El resultado implica la independencia de Cataluña, ¿es así? Yo entiendo que no existió este referéndum con las garantías necesarias y, por lo tanto, a partir de aquí no tiene validez. Lo que ocurrió en el día 1 de octubre fue lo que ocurrió el 9 de noviembre, quizás con algún simbolismo más, pero lo que ocurrió realmente es que no existió. El referéndum no tiene validez porque no pudieron votar toda la gente que tenía que votar. Por tanto, la ley de referéndum que se había habilitado para poder votar el 1 de octubre, yo entiendo que deja de tener validez, que el referéndum no tuvo las garantías que necesitaba tener según se había propuesto en la ley. ¿Sabe usted que cuando se celebra el referéndum la ley está suspendida? Está suspendida. Supongo que sí. ¿Sabe usted que cuando se celebra el referéndum había una decisión de una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando que no se procediera a la votación, impidiendo la votación? Vuelvo a repetir lo que... Digo, si lo sabía, si sabía de esa decisión judicial. ¿Sí o no? No. Porque no sabía usted. Pero en el momento que se celebra, vuelvo a repetir, no es el referéndum que se tendría que haber hecho. ¿Qué referéndum le hubiera gustado a usted? Digo, no me hubiera gustado a mí, no. El día 1 de octubre, el referéndum,
ese acto que estaba programado, tenía fecha para el día 1 de octubre, pregunta, etcétera, para el que había urnas, para el que ese referéndum estaba por una decisión judicial declarado un referéndum ilegal y, por tanto, la decisión judicial lo que venía a decir es que ordenaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se impidiera la apertura de los colegios electorales. Sí, lo que ¿Sabía pasa usted que esto? sí, pero yo no participé en ninguna organización del 1 de octubre. Yo el 1 de octubre lo viví desde mi pueblo, yendo a participar, y únicamente esto. No participé absolutamente en ninguna organización ya del 1 de octubre. ¿Formó usted parte de algún colegio electoral? No. ¿Fuiste a votar ese día? Fui a ¿Estuvo en votar. algún colegio electoral? Fui a votar y luego había una fiesta allí, unas comidas, porque celebramos una fiesta local y participé en la fiesta, pero ya en otro lugar, no en el colegio electoral. ¿Sabe usted si se promovieron movilizaciones contra las actuaciones judiciales tratando de impedir esos actos? Yo no los viví en mi realidad del 1 de octubre como ciudadana. No los vivió. Como mesa, evidentemente, tampoco. ¿Recuerda si el día 20 y 21 hubo una concentración masiva ante el edificio de la Consejería de Economía? Sí, que la hubo. Yo no participé. Yo estaba en mi casa. Cuando termino las acciones de mis responsabilidades en la mesa, yo voy a mi pueblo, al territorio donde soy regidora, concejala, y por tanto ya no estaba aquí en Barcelona. ¿Vio usted algún vídeo, algunos...? En algún momento lo vi, pero... ¿Vio usted coches de la Guardia Civil destrozados? No los llegué a ver, porque recuerdo ¿Pero sabe si ha habido? He oído que ha habido. Yo recuerdo que aquel día tenía una reunión por unos problemas que tenemos de reciclaje en mi pueblo que eran bastante graves, y me fui a la reunión. ¿Oyó usted que la secretaria judicial tuvo que salir por un teatro contiguo, no, por un tejado? No lo oí. ¿No lo oyó? ¿Ni en la prensa? No lo vi. ¿Y sabe usted si a los miembros de la Guardia Civil se les impidió salir hasta la mañana siguiente del edificio? No lo sé. No viví el día aquel intenso porque tenía unos problemas locales que teníamos que resolver. Siguiendo en esa línea, ¿usted sabe si en la empresa Unitpost de Terrassa, o ha oído, se trató de obstaculizar por la gente los... No lo sé. ¿Sabe si una huelga de estudiantes y una concentración de tractores frente a la delegación del gobierno? Sí, que había habido unas manifestaciones, pero no... ¿Sabe si esa huelga de estudiantes supuso el corte durante 10 horas de un tramo de la A7? No, he podido oír alguna cosa, pero no. ¿No conoció por los medios usted estas concentraciones? He conocido algunas partes de las concentraciones, pero es que... ¿No ha tomado parte en ninguna? No he tomado parte en ninguna, y les vuelvo a repetir, ya sé que no es interés de lo que estamos hablando, pero en aquel momento teníamos un problema local grave que teníamos que solucionar, y quizás la mayor parte de mi tiempo ha estado centrado en esto. ¿Le parecían a usted manifestaciones estas que le he ido diciendo pacíficas o violentas? Yo todas las manifestaciones que he vivido y que he visto han sido pacíficas. Además, no entendería una manifestación que no fuese pacífica, la condenaría. ¿A usted? Lo que hubo frente a la Consejería de Economía, los cortes, ¿no le parecen actos violentos? Me parecen unos actos que quizá en algún momento alguien pudo hacer algún gesto que no convenía, pero yo no puedo valorarlo, primero porque no estuve, y después porque no puedo valorar estas imágenes de estos días. ¿A quién? No le convenía. Que no eran apropiados, digámoslo así. Igual lo he dicho en un catalán extraño ahora. ¿No apropiados entiende usted que es violento o intimidatorio? No puedo valorarlo, no estaba. El día de la votación, ¿sabe si o mucha gente acudió a los colegios para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran impedir la votación, pudieran cerrarlos? Hablamos del 1 de octubre, perdón. Sí, del 1 de octubre. En mi colegio donde yo voté no hubo nada de esto. La gente acudió a votar esporádicamente como un acto participativo, es como lo entendemos, un acto participativo equiparable al 9N, y nada más. ¿En su colegio no fue la...? No. ¿Sabe si hubo colegios en los que durmió la gente allí o donde...? No lo sé, no lo viví. ¿No lo sabe? Lo viví como ciudadana, por tanto sé lo que pasó en mi colegio. ¿En el resto no lo sabe? No lo sé. ¿Recibió usted en algún momento algún WhatsApp dando instrucciones para la jornada del día 1, de que se
fueran colegios, de... No, además yo no estoy ni en Twitter ni en ninguna de estas redes sociales, por tanto tampoco pude ver nada de esto. ¿Sabe usted si en el acto final de campaña se habló por algún diputado de la necesidad de formar un muro humano que impidiera a las fuerzas y cuerpos evitar la celebración de ese acto? Lo desconozco totalmente. Lo desconoce también. Bien, después de esa celebración del 1 de octubre, dice usted que el 1 de octubre no fue un referéndum, dice. Ha dicho antes que no fue un referéndum con las garantías suficientes. No con las garantías. No. ¿Qué garantías se refiere? Pues las garantías de, primero, que hubiese habido un pacto, hubiese sido o con un acuerdo o con una tolerancia o sobre todo con un acuerdo, que es lo que creo que se buscó hasta el último momento. Al menos esto es lo que yo, si hubiese podido organizarlo, hubiera hecho siempre con acuerdo, y por tanto tiene la validez que tiene. Nos representamos en el 9 de noviembre, que es lo que tenemos en nuestra memoria. ¿Usted recuerda que el día 4 de octubre se solicita por dos partidos políticos, Junts pel Sí y la CUP, la comparecencia del presidente para valorar los resultados del referéndum? Esto es el pleno en el que el presidente habla de lo que usted está diciendo, sí. ¿El gobierno aceptó los resultados del referéndum? ¿El gobierno? Sí. Anunció los resultados. Pero... creo recordar que el presidente anunció los resultados. ¿Cómo votó usted la comparecencia del presidente? ¿Cómo? ¿Cómo votó? ¿Se reunió la mesa para calificar la petición de esa solicitud? La mesa solo aprobó un pleno en el que el presidente pedía intervenir, como muchas veces se ha hecho. ¿Y aprobó usted ese pleno? Es que no teníamos que acordarlo, simplemente lo comunicó. Normalmente el presidente comunica que quiere dirigirse al pleno. No había nada más, no había ningún acto parlamentario más a realizar en este momento. ¿Sabe usted si por auto del 2017 el Tribunal Constitucional suspendió ese pleno? Este pleno creo que no lo suspendió. Había suspendido uno anteriormente, pero este no, este se realizó y no había estado suspendido por el tribunal. Bien, pues no hay más preguntas. Ninguna pregunta. Con la venia de su señoría, empezando, señora Barrufet, por la última pregunta que le ha efectuado al Ministerio Fiscal. En este pleno en el que se valoraron, el presidente valoró o anunció los resultados de este referéndum, ¿votaron a favor los demás grupos parlamentarios, incluido el PSC? Sí, fue por unanimidad. Cada vez que el presidente pide participar en el pleno se acepta. Es más, normalmente siempre quedan pendientes algunas de las comparecencias del presidente que se piden y que por tiempo o por programa no se pueden llegar a realizar, pero siempre se aprueban por unanimidad. Señora Barrufet, en cuanto al 1 de octubre, aunque el Ministerio Fiscal ya le ha preguntado si usted participó en la organización efectiva de este referéndum del 1 de octubre y usted ha contestado que no, yo le pregunto, aunque no participara en esta organización efectiva, ¿asistió a usted a reuniones, aunque fueran, digamos, de sectoriales o reuniones de estas organizaciones, le hace Omnium, le hace ANC, en su pueblo, en su municipio, en su provincia, que se hablara de cómo debía comportarse la gente en el 1 de octubre? No, absolutamente ninguna. Le ha preguntado el señor fiscal por si usted pertenece a estas organizaciones, a Omnium y la ANC. Y yo le añado, ¿y a la AMI? Tampoco. Señora Barrufet, usted, su papel en la mesa, su experiencia en la mesa, se limita a estos 2 últimos años a los que le ha hecho referencia el señor fiscal. Sí. ¿Qué papel juega usted en la mesa? ¿Cuál es su función? ¿Es secretaria cuarta? Soy secretaria cuarta y, participo en las admisiones como miembro de la mesa, y aparte participamos en todas las visitas que se realizan en el Parlamento.
por diferentes personas que puedan venir, hay una serie de personas que les guían y como miembro de la mesa lo único que tengo asimilado es este trabajo. En estas reuniones en las que realizaban los distintos miembros de la mesa con resoluciones del Tribunal Constitucional encima y cuando se debatía sobre la conveniencia o no de pasar a pleno de estas diferentes propuestas y resoluciones, en estos debates, en estas conversaciones que usted tenía con los distintos miembros de la mesa, ¿usted qué función, qué papel tenía, en qué confiaba, en qué basaba su criterio? Basaba en la experiencia que pudieran tener mis compañeros o en su formación. Yo no tengo una formación precisa y creo que hasta en este momento, y creo que no hay ningún otro Parlamento autonómico en el que se requiera alguna otra formación para realizar las tareas de la mesa, porque son puramente de admisión. Siempre se ha defendido y se ha valorado que en un Parlamento puede hablarse de todo, todos los diputados pueden expresarse, porque entre otras cosas un diputado por razón de su valoración o de su voto tiene una inviolabilidad, por tanto es importantísimo, es la casa de la palabra, un Parlamento puede debatirse de todo. La finalidad que tenemos normalmente a la mesa es permitir este debate. Tenemos poco conocimiento de que en algún momento se haya parado la admisión de una propuesta de resolución, hasta que esto lo comentó el delegado del Gobierno, el señor Enric Millo, en el que precisó el día cuando era portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento catalán, que nunca él recordaba que se hubiera parado cualquier iniciativa parlamentaria, porque es una de las funciones que tiene un Parlamento. En esta única vez en la que usted, porque efectivamente que hubiera resolución del Tribunal Constitucional y ustedes aún así admitieran a trámite una resolución, ocurrió en una ocasión, pero en este momento en el que ustedes, a pesar de tener esta suspensión y luego anulación del Tribunal Constitucional, la explicación que a usted le dieron los otros miembros de la mesa de que en este caso de duda de desobedecer o de no cumplir estrictamente con esta orden del Tribunal Constitucional o con esta suspensión del Tribunal Constitucional o permitir el debate parlamentario ante esta tesitura, ustedes tomaron la decisión de someter a pleno. ¿A usted le pareció razonable esta explicación? Delante de esta duda, que podemos haberla tenido, siempre valoramos que teníamos la obligación como mesa de permitir el debate, de facilitar el debate, de no obstruirlo, sobre todo cualquier iniciativa parlamentaria que tenga un diputado. Como mesa, este es nuestro cometido. Señora Barrufet, en el momento actual, ¿ha aceptado usted, han acatado ustedes la aplicación de este artículo 155 y en qué se ha traducido este acatamiento? Lo hemos acatado absolutamente. Prueba de ello es que mi actual cargo en el Parlamento ya no es de mesa, ni de mesa de una Diputación Permanente, sino de miembro de la Diputación Permanente, ya que hemos aceptado unas elecciones que están ya en marcha, está ya prácticamente en campaña electoral, fruto de este 155 y de que estemos actualmente en una Diputación Permanente, y en estas elecciones mi partido va a participar. Por tanto, evidentemente que desde el primer momento acatamos la aplicación del 155. Es más, anteriormente a que llegara la querella de la cual estamos hablando, ya habíamos acatado el 155. Se había anulado una mesa que había y la presidenta había hecho público que el Parlamento se disolvía y acataba el artículo 155, que es un artículo de la Constitución española. Esta es la pregunta que le iba a hacer ahora. Si esto se produjo incluso a acción de la querella. Sí. Mire, le voy a preguntar por sus convicciones. Intentaré que la pregunta sea pertinente. En todo este actuar suyo, en el que incluso llegó un momento en el que ya hemos dicho que ponderó este posible interés de debate, de la idea de que se pueda debatir todo en un seno parlamentario, un programa electoral en el que usted, su partido, se presentó con las ideas y con el objetivo que se plasmaba en este programa electoral.
y todo lo que realmente después ha sucedido. Mi pregunta es, ¿usted considera, usted acepta, usted está de acuerdo en vías unilaterales para conseguir lo que ustedes defienden legítimamente, entiendo, en el programa electoral? Rechazo absolutamente cualquier vía unilateral. Únicamente el acuerdo, el diálogo y el pacto puede llevar a un proceso distinto del que estamos actualmente, ya no en el 155, sino la realidad al amparo de las leyes que nos rigen en este momento. Por tanto, rechazo cualquier vía unilateral. Es más, con una vía unilateralidad yo no estaría en ningún proyecto. ¿Ha participado usted ya no en estas organizaciones? Porque usted ha dicho que ni es miembro ni ha participado nunca en ninguna reunión de estas organizaciones civiles, por así llamarlas. Pero yo le pregunto, incluso en su propio partido, ¿ha participado usted en alguna reunión, en alguna toma de decisión que pusiera sobre la mesa la coacción para llegar a estos fines, llegar a crear una situación de coacción al Estado para llegar a la consecución de estos fines? Absolutamente ninguna. Y por mi actitud de vida y porque ya hemos vivido una serie de experiencias, yo nunca en mi manera de actuar o en mi forma de vida o en mi proyecto de vida aceptaría ningún tipo de coacción. Usted ha promovido, perdóneme la redundancia, pero entonces es importante, ha promovido, ha instigado, ha secundado, ha auspiciado, ha presenciado alguna instrucción directriz en el sentido de favorecer algún tipo de alzamiento, algún tipo de desorden, algún tipo de tumulto en este sentido. En absoluto, en absoluto. Y no lo hubiese comportado. Sea para posibilitar la celebración del referéndum del 1 de octubre o sea con anterioridad en las manifestaciones que ha habido. En absoluto, en absoluto. Ha dicho también usted a preguntas del Ministerio Fiscal que usted ni siquiera estuvo presente el día 21 de septiembre delante de la Consellería de Economía. No. Hubo reunión de mesa aquel día y se fue a su pueblo. Hubo algún acto en el Parlamento, creo que no fue reunión de mesa, y sí me fui porque teníamos un problema, porque existen problemas cotidianos también, ¿no?, municipales, y que era grave, que analizando lo he recordado hace poco, que era precisamente que teníamos que resolver un tema de residuos y teníamos que resolverlo porque prescribía una temporalidad y por tanto yo me fui a resolver este otro problema. Es usted además regidora en la oposición, sí. en su municipio. Usted vive en Arbeca, trabaja en Barcelona a las horas que tiene que trabajar en el Parlamento y se va, sí, digamos, a su pueblo. Estoy entre ir y volver a unos 350 kilómetros. Por tanto, usted es una persona activa dentro de su grupo, dentro de su partido a la hora de estas reuniones en las que, digamos, el núcleo duro en el que se decide qué papel hay que jugar delante del referéndum del 1 de octubre, incluso en la confección de los programas electorales, de las líneas de actuación. ¿Es usted una de las personas que discute, que propone y que escribe? No, soy una diputada territorial, votada por mi territorio, por tanto también tengo que atender algunas características o algunos requisitos que en mi demarcación territorial me piden. Por tanto, hay otras actividades aparte de lo que pueda estar haciendo en el mismo Parlamento. Una actividad territorial que creo que es muy importante. Los que somos de territorios y de territorios pequeños vemos lo importante que es que los representes en un Parlamento y por tanto es básica para mí también esta actividad de diputado territorial. Sí, la última pregunta. Señora Barrufet, el Ministerio Fiscal le ha preguntado por la partida, por la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos, en concreto una partida de importe de más de 6 millones de euros. ¿Usted le consta que en fecha 31 de octubre del año 2017, precisamente ante el llamamiento de este tribunal para venir a declarar usted como investigada, se solicitó a la interventora general de la Generalitat de Cataluña que emitiera un certificado diciendo que no se había dispuesto ni un solo euro de este presupuesto a los fines del referéndum y el resultado del mismo fue que únicamente se ha gastado 19.000 euros en una aplicación presupuestaria de encomiendas de gestión y nada más? ¿Tienen ustedes este certificado? Sí, ¿Conocen ustedes esta información? Creo que es un certificado que adjuntaremos a la causa, ¿no?
¿Conoce usted sí, conozco el resultado de este certificado. certificado? Sí, y sé que no se ha gastado absolutamente ningún dinero en todo esto. ¿Sabe usted si este certificado finaliza diciendo que a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional se ha bloqueado cualquier uso de este dinero? El 155 está activado y por tanto no puede disponerse en absoluto de ningún dinero de este, evidentemente. Disculpe, ninguna pregunta más, señoría, gracias. Muy bien. ¿Quiere usted añadir algo más? De parte, ¿sí? Con la venia, señoría, al objeto de que a través de su señoría formule una, si lo creo oportuno, una aclaración a preguntas de la defensa, ha señalado la investigada que rechaza la vía unilateral. Quisiera aclarar si eso supone que rechaza actuar contra la legalidad constitucional y, en definitiva, desiste de obtener una declaración de independencia fuera de las vías constitucionales de reforma de la Constitución española. Bien. No sé si eso es lo que ha querido ¿Ya ha decir. oído usted la pregunta? Sí, exactamente, absolutamente. Rechazo cualquier vía unilateral. Todo tiene que ser, si es, con un acuerdo y con un pacto, que es lo que hemos estado pidiendo en todo momento. Señora Letrado, ¿quiere usted añadir a esto algo más? Gracias. Muy bien. ¿Usted quiere añadir algo más que no haya dicho anteriormente y le parezca importante? No, muchas gracias. Muy bien. Pues nada más.